Bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Pueden abrir sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 7. Voy a leer del verso 1 al verso 8. Una mirada de fe. El príncipe de los sacerdotes dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de ahí muerto su padre, le traspasó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, mas le prometió que se la daría en posesión y a su simiente después de él, no teniendo hijo. Y hablóle Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirán a servidumbre y maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y dióle el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad, Señor, de poder acercarnos más a ti a través y por medio de tu palabra. Que podamos, Señor, recibir el conocimiento total de qué es el Espíritu Santo, Señor. Que podamos saber de este pacto que tú le diste a Abraham. Podamos entender a cuál simiente es la que recibió este pacto, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, a quien le da toda la honra y la gloria para siempre, jamás. Amén. Amén. En verdad, es un placer estar en la casa del Señor, para así poder aprender algo más de su palabra. En esta mañana le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a aquellos hermanos que nos visitan, que vienen de por fuera, le damos la bienvenida, como hermano Morales y su esposa que vienen de Yuma, Arizona, contentos de que están con nosotros, contentos de tener de nuevo al hermano Armando, a su familia con nosotros. Le damos la bienvenida al hermano Armando Martínez y esperamos que pueda ser de ayuda esta enseñanza, la cual Dios me ha dirigido, de que empecemos a hablar, y es qué es el Espíritu Santo. El domingo próximo pasado dimos principio a esta enseñanza. Por cierto, lo voy haciendo de una manera despacio para que podamos captar aquellas cosas que Dios tiene para nosotros en este mensaje, ¿qué es el Espíritu Santo? Sinceramente, creo que hay gente que está cumpliendo esta escritura y aún sin saber lo que tiene. Porque el profeta nos habla muy claro que para poder nosotros recibir el Espíritu Santo, necesitamos de saber qué es el Espíritu Santo. Es la primera cosa. Dice el profeta: usted no puede recibirlo y no llegará a saber lo que es, a menos que usted crea que le es dado a usted y que es para usted. Una cosa muy sencilla, ¿verdad? Usted no podrá saber si lo tiene o no. Inmediatamente, ¿verdad? Al decir la frase que dije hace momentos, que creo que hay gente que en realidad lo tiene y no sabe, parece que me salgo de la escritura. Pero fíjese usted que el profeta dice: luego usted no podrá saber si lo tiene o no, a menos que usted sepa qué resultado trae. Yo creo sinceramente que hay gente que vive en una cierta desconfianza, y es porque piensa que no tiene el Espíritu Santo. Porque todavía en su mente tiene la enseñanza denominacional de qué es el Espíritu Santo. Y entonces, si
Así es, debemos saber qué es el Espíritu Santo. Yo creo que esto debe de afianzar a aquellos que han estado, por decirlo así, como en el aire, ¿verdad? Que no tienen algo en qué basarse o fundamentarse. Yo creo que el profeta nos va a dar la solución a ese problema que sinceramente creo que ha invadido a muchos en este mensaje. Aún al otro lado de la barrera o del cerco, hay otros que piensan o creen que lo tienen, pero en realidad no lo tienen, porque ellos piensan que por una cierta sensación o evidencia que han recibido, que eso es señal que tienen el Espíritu Santo. De modo que yo encuentro a dos grupos errados o errando por falta de sabiduría de la palabra del Señor. Ustedes saben que los misterios que han sido abiertos a nosotros han sido abiertos por el Señor Jesucristo. Y esos misterios fueron revelados por el séptimo ángel, el cual es el profeta de esta edad, el cual su nombre lleva William Marion Branham. Usted puede oír varias cosas que el profeta menciona. Por cierto, en el mensaje, señores, ¿qué hora es? Está hablando sobre el ministerio de este séptimo ángel. Y luego empieza el libro, si usted tiene el libro, empiezan a numerar en número los misterios que este séptimo ángel ha de declarar. Por cierto que el profeta William Branham está diciendo, dice, el primer misterio es esto, el segundo es esto, el tercero y el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y luego se va el noveno, el décimo, el undécimo. Y luego deja de enumerar. Y en ocasiones fallamos en ver lo que continúa, pero usted puede seguir que el profeta continúa y dice el misterio, uno de los misterios, el misterio del bautismo del Espíritu Santo sin sensación. Entonces, pero la persona de Cristo obrando en usted las mismas obras que Él hizo. Entonces miramos que es un misterio, ¿verdad? Y ese misterio debe de ser traído al pueblo para que aquellos que en realidad no se han podido afirmar y que en realidad tienen el Espíritu Santo, pero por falta de enseñanza y teología mal interpretada, piensan que no lo tienen, mientras que otros no lo tienen y piensan que lo tienen. Entonces parece como que se enreda la cosa, ¿verdad? Pero en sí es muy sencillo. De manera que ese es mi pensamiento en esta mañana. Voy a tratar de ayudarles. La segunda parte de esta enseñanza, ¿qué es el Espíritu Santo? En primer lugar, estamos hablando como una señal. La primera cosa que hemos estado tratando sobre qué es el Espíritu Santo es una señal. Sinceramente, creo que si esa cosa pequeñita la podemos agarrar bien, creo que nos puede ayudar bastante. Porque una señal es una señal para usted, ¿yo? Esta señal viene para usted, no es para otra persona, es para usted esta señal. Luego, encontramos que el mensaje y la Biblia habla de otra señal. Y ahí es donde yo creo que el pueblo se confunde. El pueblo se confunde y no puede entender, diferenciar de una cosa o la otra. Y la causa es porque ahí se presenta un ministro o alguien entre los laicos y quiere hacer la cosa misteriosa. Y luego quiere presentar algo nuevo, algo raro a la gente. Y la gente empieza a escuchar sin pensar en lo que está escuchando, en vez de ponerse a pensar y luego bajar al fundamento. Porque entendemos nosotros que el profeta de la edad, él es una señal, ¿vio? Pero es una señal para el pueblo, ¿verdad? El profeta lo habla, lo dice en el mensaje, una señal verdadera pasada por alto. Dice, Khrushchev no es una señal para el pueblo, es un humilde profeta, una señal para el pueblo. Pero entonces, una señal para usted es que es el Espíritu Santo. ¿Se fija usted? Son dos cosas que parecen iguales, pero son distintas. Una señal, un profeta en la tierra,
y usted recibiendo una señal, llamando un abismo a otro abismo. Porque si el Espíritu Santo envió una señal, lo cual es un profeta, y si usted tiene el Espíritu Santo en usted, usted va a decir amén a toda palabra que ha salido de la boca de Dios. ¿Vio? Porque no se puede contradecir siendo que es el mismo Espíritu Santo. Entonces vamos siguiendo qué es una señal, qué es el Espíritu Santo. Lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Para que no vayan a equivocarse. El tema que llevo es qué es el Espíritu Santo. Pero el pensamiento que voy trazando ahorita es qué es una señal. En el párrafo 33. Dice el profeta, porque está hablando de la circuncisión. El último verso que leímos en Hechos 7, el verso 8, habla del pacto que Dios le dio a Abraham, lo cual fue la circuncisión. Ustedes saben que la circuncisión es cuando le cortaban el prepucio al varón, ¿verdad? Entonces había derramamiento de sangre, había una operación, era en forma de círculo, lo cual significa la eternidad. Dice el verso o el párrafo 33 del mensaje, ¿qué es el Espíritu Santo? La circuncisión solo podía ser hecha en el varón, pero si la mujer era casada con un hombre, ella era parte de él. Ella era circuncidada en él. De modo que está tremendo, ¿verdad? Fíjese, la mujer era circuncidada en él. Ella era parte de la circuncisión. Luego, en simplicidad, Abraham fue el que recibió la promesa, el pacto, ¿verdad? Y Abraham fue circuncidado. ¿Está correcto, hermanos? Muy bien. Muy bien. Entonces, si Sara era parte de él, Sara fue circuncidada. ¿Está correcto, hermanos? Recuerde usted que solo estoy leyendo párrafos del profeta William Branham, ¿verdad? Pero entonces voy a venir después, posible no hoy por la mañana, pero en otra ocasión vengo probándolo por medio de la Escritura. Yo creo, ¿verdad? Y tengo un reto a cualquier teólogo que crea que William Branham erró y que no habló conforme a la Escritura. Yo les pruebo con la Escritura que todo lo que él trajo está dentro de la Biblia. No más que nosotros hemos leído un poco diferente a lo que está allí. Como por ejemplo sobre el tema que discuten mucho. Dice, la mujer se debe de poner un velo sobre su cabeza, ¿verdad? Y ahí dice la Biblia que debe de traer un velo, ¿verdad? Y está correcto, ¿verdad? Porque es lo que ellos ven. Pero si se van ustedes a la palabra, dice que en lugar de velo, le he dado el cabello. Y se van al castellano, ¿verdad? Lugar, la palabra lugar es un espacio ocupado por un cuerpo. De modo que en el espacio ocupado por un cuerpo, el cual el cuerpo es el velo, este es un cuerpo. ¿Vio? Ese espacio, el cual ocupaba el velo, le he dado el cabello. La mujer deja crecer el cabello y ya está cumpliendo con la palabra del Señor. ¿Vio? Pero es que hemos leído la Biblia de una manera distinta, con unos anteojos denominacional. Pero ahora estamos viendo a través de los anteojos de Dios, los cuales son los ojos de un profeta. De modo que fíjate, dice el profeta que Sara fue circuncidada en él. Recuerde usted, dice el profeta, lo que dice en Timoteo. 1 Timoteo 2:15. Empero se salvará, engendrando hijos, si permaneciere en la fe y caridad y santidad con modestia. Se siga. Ahí quiero aclarar una cosita que he aclarado a través de los años, pero a muchos se les olvida, ¿verdad? Muchos le quitan la Y del verso. Recuerde usted lo que dice en Timoteo, empero se salvará engendrando hijos, sí, ¿verdad? Tiene también que engendrar hijos y permanecer en la fe, ¿verdad? Porque muchos quieren ser salvos nomás engendrando hijos. Si para eso fuera, todos los asiáticos se fueran en el rapto, ¿verdad? Porque es correcto engendrar hijos, ¿verdad? Criar hijos, la Biblia dice, porque el profeta habla de esto.
pero también permanecer en la fe, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando prediqué el mensaje Pequeñeces? Cuando hablé sobre que creo que una de las cosas que ha impedido el rapto es por causa de que la mujer no ha podido encontrar su lugar. Sinceramente creo que es una de las causas por lo cual el rapto no ha acontecido. Si usted no ha escuchado ese mensaje Pequeñeces, pídalo para que lo pueda escuchar. Y si se le olvidó, vuelva a escucharlo, porque es una de las causas que está impidiendo el rapto, es que la mujer no puede encontrar su lugar. Ahora miramos que Sara, usted va a ver más después que Sara, ella mintió. Ella contó una mentira. Pero dice el profeta, aquí mismo dice que el profeta, que ella mintió sin saber quién era, porque era un extraño. Entonces, Sara, cuando ella estaba mintiendo, ella no le estaba mintiendo a Dios. Fíjese, aunque le mintió. Pero ella no sabía, ella no tenía el conocimiento que aquel varón era Dios. ¿Vio? Hay una diferencia. Esa es la causa por lo cual la Biblia dice que si alguno pecare después de haber venido o recibido el conocimiento de la verdad. ¿Vio? Cuando aquel varón vino a platicar con Abraham, Sara pensó que era un amigo de Abraham, otro hombre cualquiera. Ella no tenía la revelación que el que estaba hablando con Abraham era Dios, Emmanuel, con nosotros, o Dios en carne humana. ¿Vio? Hay mucha gente que en este tiempo ha dicho una cosa contraria al mensaje, y en cuanto dice algo contrario al mensaje, la gente, sin saber el mensaje, inmediatamente excomulgan a aquel individuo porque dicen, ya habló contra el mensaje. Pero hay una diferencia de hablar contra el mensaje teniendo el conocimiento del mensaje y hablar contra el mensaje sin saber lo que están hablando, ¿vio? Porque cuando la persona recibe el conocimiento de que Dios vaciado en William Branham y luego habla contra el mensaje, está hablando contra Dios. Pero cuando la gente habla del mensaje, mal del mensaje, se expresa mal, sin saber lo que está hablando, le acontece lo mismo que le aconteció a Sara, que estaba mintiendo sin saber que ella le estaba mintiendo a Dios. Qué hermoso es la palabra, ¿verdad? Pero una cosa le favoreció a Sara. Dice que ella había sido circuncidada en él y Sara estaba en su lugar. ¿Se fija usted? Sara estaba allá atrás en la carpa. Ella no andaba acá entremetiéndose en cosas que no debería, ¿verdad? Ella estaba en su lugar. Pequeñeces, Dios, la mujer debe de encontrar su lugar, ¿verdad? También nosotros los hombres, ¿verdad? Nosotros los hombres también. Pero miramos entonces que la Escritura dice que cuando llegó Elohim allí con Abraham y le dijo, mira, es que te voy a bendecir, ya llegó el tiempo en que se cumpla la promesa que te di. Sara va a dar a luz a un hijo. Llegó el tiempo. Y luego dice que Sara se rió. Pero entonces, ella no podía ser castigada. No podía ser castigada. Dice el profeta, cuando Dios le dijo, ¿en dónde está tu esposa Sara? ¿Cómo sabía él que tenía esposa? ¿Cómo sabía? Es que era Dios en carne humana. Lo voy a empezar a leer otra vez. El párrafo 35, porque tengo cositas que decir aquí que aparentemente son mi compostura, ¿verdad? Pero lo dice el profeta, fíjese. Jesús dijo, como en los días de Lot, así será también en el día de la venida del Hijo del Hombre. Recuerde, estas señales no fueron entregadas allá a Sodoma y a Gomorra en el mundo de los religiosos. Fueron dadas a los elegidos, a los llamados fuera. Luego, mire, colóquese bien en el centro. Fíjese bien, vio. La cosa del mensaje que hemos recibido es fijarnos en lo que estamos oyendo. Fijarnos en lo que estamos leyendo. Porque no nos fijamos. Fíjese, esta señal, dice el profeta, fue dada a los que habían sido llamados afuera. Aquellos que habían recibido el llamado, salid de en medio de ella, pueblo mío. Esta señal fue dada a los elegidos. Entonces miramos inmediatamente que Sara era elegida. Ahora, si la circuncisión es el tipo del Espíritu Santo, entonces podemos decir así, Sara
tenía el Espíritu Santo. ¿Pueden decir amén a esto? Entonces, ¿cómo podría Dios destruir a Sara si ella tenía el Espíritu Santo? ¿Verdad que luego nos pone a pensar, verdad? Permítame regresarme para atrás, ¿verdad? Soy un simple hombre que no sé hablar ni inglés ni español. 8 años de escuela. Pero fíjese, regresemos otra vez. Recuerde usted, cuando Sara se rió detrás en la carpa, al oír el mensaje del ángel, cuando él dijo a Abraham, no sabiendo quién era porque era un extraño. ¿En dónde está tu esposa, Sara? ¿Cómo sabía él que aquel tenía una esposa? Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será también en el día de la venida del Hijo del Hombre. Recuerde, estas señales no fueron entregadas allá a Sodoma y a Gomorra. En el mundo de los religiosos fueron dadas a los elegidos, a los llamados afuera. ¿Correcto, verdad? Entonces, ¿verdad que nos gusta mucho decir que estamos en los días de Lot, verdad? Cuando Dios ha llamado afuera a un hijo. Ahora, puede ser posible, será posible la pregunta que viene, ¿será posible que una persona llena del Espíritu Santo cometa un error o haga un equívoco? Aquí está el tipo. Vio, pero cuando la persona hace el equívoco, Dios no puede destruir a esa persona. Porque ya le ha enviado una señal. Y la circuncisión era una señal. Dios no podía destruir a Sara. Porque era parte de Abraham. Había participado de la circuncisión, era en él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ella cometió el equívoco cuando no entendió por ignorancia. ¿Vio? Dios disimula los tiempos de nuestra ignorancia. Mas ahora demanda de todo hombre que se arrepienta, ¿verdad? Cuando recibe la luz de la palabra, debe de arrepentirse. Muy bien, voy a continuar leyendo. Fíjese muy bien, ¿verdad? Usted anota las partes que voy leyendo y luego las pasa en casa. Luego, cuando Sara se rió al oír el mensaje del ángel, Dios pudo haberla matado en el acto. Pero él no podía dañar a Sara sin dañar a Abraham, porque ellos eran uno. Qué tremendo, ¿verdad? Eran uno, ya no podía dañar a Sara sin dañarlo a él. Cuando en realidad Dios une a una pareja, cuando Dios los une, ¿verdad? No cuando el diablo los une. Perdón, hermano. Porque a muchos el diablo los une, porque lo que los llamó la atención a su mujer fue unos ojos de lujuria. Lust, no me entiende. Spirit of lust. Lujuria los llamó. Y ahí van que se les salen los ojos, porque qué guapa, aquella chamaca. Ese es el diablo uniéndolos. Pero cuando Dios une a una pareja, son uno. Y Dios no puede destruir o castigar o dañar a la hembra sin dañar al hombre, porque es parte de él, parte de sus entrañas. Aún salió del costado del hombre, del principio. Recuerde el mensaje de restauración. Dios protege a la mujer cuando en verdad Dios la ha unido con un hombre. Y ese hombre es el hombre de Dios, es un hombre elegido de Dios, es un hombre llamado afuera. ¿Que no hemos salido, hermanos, de las denominaciones? ¿Que no hemos dejado todo? Hemos salido afuera y estamos aquí viendo y no hemos visto esta señal entre nosotros. La vimos, los que vivíamos, los que no vivíamos en ese tiempo, la vieron por película. Y luego por la cinta y por los libros. Han podido entender que en ese hombre estaba el espíritu de discernimiento, que podía decir lo que había en el corazón. ¿A quién fue dada esta señal? ¿A los de Sodoma y Gomorra? No, a los llamados afuera, a los elegidos. Somos el pueblo que ha sido elegido por Dios, aunque aparentemente somos la escama de la humanidad. Pero en realidad somos tesoro escogido de parte de Dios, que podemos ver que Dios ha enviado esta señal.
en nuestros medios. Y no podemos entenderlo, excepto tengamos el Espíritu Santo. Fíjese, porque en realidad hemos entendido el misterio más grande de todos, en el cual no podemos llegar ni a primera base sin entender esto, y es la deidad que Dios se ha vaciado en este siglo XX en un hombre. ¿Entendemos esto? Debemos de regocijarnos, hermanos, y continuar estudiando más y más y más para que Dios nos dé toda la revelación de su palabra. De modo que eran uno, dice el profeta. Ella era parte de él. Ya no seguiréis siendo dos, sino uno. El Espíritu Santo circuncida hoy el corazón. Qué tremendo es circuncidar el corazón, ¿verdad? Dice la mujer, dice, pues yo le gané el corazón a mi esposo. No, ya Dios lo circuncidó hoy. Fue Dios. ¿Vio? Y si acaso eres la mujer apropiada, es que ya dentro de ese corazón ya había una simiente ahí. Y había una mujer preparada para ese hombre. Entonces, automáticamente cuando ve a esa chaparrita o a esa morenita, ¿verdad? Inmediatamente siente algo. Pero es que Dios ya puso aquí, en su corazón, algo para ella. Porque Dios ya circuncidó el corazón. Ahora la circuncisión no es como en aquel tiempo. En aquel tiempo era el prepucio, ¿verdad? Del órgano masculino. Pero ahora es el corazón. Es donde Dios circuncida. Vamos a ver un par de escrituras que medio golpean un poco. Y así nos sacude un poco del polvo, ¿verdad? Y miramos lo que el profeta nos está diciendo. Acabo de leer 3 párrafos. Para aquellos que son nuevos, me estaba fijando, no sé si será el esposo de la hermana Juanita, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es un placer tenerle con nosotros. Posible mucha gente que no entienda. Acabo de leer parte de un libro. Este libro no fue impreso por el profeta. Es que él predicó el mensaje, luego fue grabado en cinta, y nosotros lo hemos sacado de la cinta, palabra por palabra, y lo hemos impreso en el inglés y luego traducido al español. Entonces, hemos leído como 3 párrafos que él habló. Ahora vamos a entrar a la escritura, a ver qué nos dice la escritura concerniente a esto. Abran sus Biblias a Romanos 2, verso 17. Romanos 2. Apenas me estoy acordando que arriba tengo al hermano Bernardo de los Molineros, que viene del estado de Colorado. Nomás llegó el hermano Armando y ahí viene el hermano Molinero detrás de él. Es que así dice que él se llama, ¿no? Dice que sabe 12 palabras en español. 12 palabras. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20. Sí y no. 12 palabras. Dice que su nombre en español es Bernardo de los muchos molineros. Es que en inglés es Bernie Miller. Muy bien, le damos la bienvenida también al hermano en esta mañana, ¿verdad? Capítulo 2 de Romanos, versos 17. Muy bien. Vamos a seguir el sobrenombre. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios. Recuerde, sobrenombre. Y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley. Fíjate, está hablando la palabra, fíjense, está hablando la palabra que sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley. En otras palabras, decían a la ley amén, así sea. Ellos aprobaban lo mejor y sabían su voluntad. Verso 19. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Qué tremendo es. Estaban confesando que era guía de los ciegos. Eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Verdad que es muy fácil ser
guía de un ciego? Perdón, hermano. Es muy fácil, ¿verdad? Hay muchos ciegos que lo que los guían es un perrillo, ¿verdad? Es el que les va ayudando. Fíjese. Un perro guía a un ciego. Fíjese. Qué duro habla el hermano García, ¿verdad? Dice, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños. Muy bien, maestro de niños. De modo que este judío era maestro. Era guía de ciegos. Guía de ciegos. Un ciego es el que tiene una venda. No puede ver. Ahora ustedes saben que el profeta vino en este siglo XX para que se nos quitara el velo, ¿verdad? Se nos quitara la venda y pudiéramos ver el mensaje de la última hora. Pero hay muchos que no quieren que le quiten la venda. Quieren permanecer ciegos. No quieren ser iluminados por el mensaje. Quieren seguir con sus ideas teológicas denominacionales. Y quieren ser como aparentando que son algo. No quieren recibir el mensaje. Dice, enseñador de los que no saben. Es muy fácil ser enseñador de los que no saben. Maestro de niños. Tremendo ser maestro de niños, ¿verdad? Cualquier, como dicen en inglés, cualquier puede ser pinch hit, ¿verdad? Puede ser un bateador de repuesto. Cuando es llamado de repente. Hermano, mira que nos faltó, que tenemos 20 niños de 4 a 5 años y nos faltó el maestro. ¿Les enseñas? Oh, sí, digo. Con cualquier cosa los entretengo ahí. Le doy un dulce y les digo cualquier mentira, cualquier cuento y están contentos. Es muy fácil ser maestro de niños. Que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. De modo que niños... A ver si me ayudan un poquito, porque está muy pesado lo que sigue. Un niño es heredero, ¿verdad? ¿Está correcto, hermanos? ¿Estoy correcto o no estoy correcto, hermanos? Nomás que no ha llegado al lugar de adopción, ¿verdad? Pero es hijo. Usted puede leerlo en Gálatas 4. Un niño es heredero de todo, pero no puede participar de la herencia, excepto haya sido adoptado. Y a muchos les encanta quedarse de niños. Y como niños. Porque cuando ya llegan a la edad de 14, 15 años, como el hermano Timoteo, a trabajar. El hermano Jacob, a trabajar. El hermano Jimmy, a trabajar. Pero cuando están como niños, como Billy y Joseph, ellos nomás a comer, a dormir y a jugar. No es responsabilidad. ¿Vio? Por eso es que cuando usted le da una responsabilidad a alguien y no cumple, en realidad lo que me está diciendo es, ¡déjame quedarme como niño! ¿Pueden decir amén, hermanos? Bueno. Enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Aquí está lo tremendo, Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tremendo para enseñar, ¿verdad? Pero no se enseñan a sí mismos. En otra palabra, para que me entienda, ¿verdad? Le enseñan a otro, le dicen lo que debe de hacer. Mira, hermano, tú debes de sostener a tu mujer, debes de darle de comer, debes de vestirla, debes de ponerle una casa, pero él nunca lo hace. La tiene viviendo al aire libre. No le da de comer, no la sostiene, ¿verdad? A eso se refiere. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Nomás, me estoy refiriendo como un ejemplo a una cosita pequeña. Ahora, llévenlo a los demás. Dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. ¿Verdad? Es como el hermano que va recogiendo la ofrenda, ¿verdad? Sale por afuera
le tenemos confianza al diácono, ¿verdad? Sale por afuera y saliendo por afuera nadie lo vio. Se echó el de 10. Acabo, es la obra del Señor y yo soy parte de la obra del Señor. Le pasa como aquel hombre que andaba predicando, ¿verdad? Y dijo, hay que predicar la restauración. Hay que ayudar a los huérfanos, ¿verdad? A las viudas o a los viudos y a los pobres. Y traeba 3 canastas. Una para los pobres, otra para las viudas o los viudos y otra para los huérfanos. Cuando ya colectó en las 3 canastas, dijo, yo soy viudo, pum, a la bolsa. Soy pobre, a la otra bolsa. Y soy huérfano de padre y madre, a la bolsa. Eso es hurtar, ¿verdad? Eso es hurtar. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Qué tremendo, ¿verdad? Oh, hermano, ¿cómo podíamos irnos ahí todo el día en esa enseñanza? Pero continuamos. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Fíjese, qué tremendo, ¿verdad? Un hombre que diga, no se debe de adulterar y él mismo está adulterando. ¿Y sabe usted por qué lo está haciendo? Porque está tratando de aparentar que es un gran enseñador. En otras palabras, el profeta dice, un hombre no debe de predicar y de hablar más alto que lo que vive. ¿Qué derecho tenemos ir con la gente y decirle, mire, hay que venir al mensaje de restauración y no hurtar, no adulterar, y uno mismo hurtando y adulterando? Es mejor primeramente humillarse a Dios y vivir la vida antes de salir a enseñarle a otro. Pero queremos ser vistos como grandes maestros, grandes enseñadores. Tú que dices que no se ha de hurtar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Que dice que los ídolos es una cosa abominable, pero aún así cometen sacrilegio. Sacrílegos de hueso colorado, ¿verdad? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Fíjese, el nombre de Dios es blasfemado, dicen, y esos son los cristianos. Verso 25. Porque la circuncisión en verdad aprovecha, si guardares la ley. Mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Fíjese, quiero que lo tomen como es la escritura, ¿eh? Ahora, un hombre, dije ahorita, un hombre que tiene el Espíritu Santo puede cometer un error. Pero al entender el error, inmediatamente viene y lo corrige. Porque si no lo corrige, entonces su circuncisión es puesta en incircuncisión. En cierta ocasión, voy a llamar la atención a esto. En cierta ocasión, si no estoy equívoco, es en el mensaje, ya ha salido el sol. Está hablando el profeta de una mujer, de una dama, que le dijo ella al profeta, yo te voy a enseñar a ti que una mujer puede ser justificada, una persona puede ser justificada, santificada y llena del Espíritu Santo y andar por ese camino con tacón alto. ¿Vio? Entonces ella usaba, en inglés es spike heel, ¿verdad? Un tacón alto tremendo. Entonces ella usaba esos tacones y no se los quitó. ¿Vio? Y tenía el Espíritu Santo. Entonces se cumple lo que dice la Biblia aquí, la circuncisión es hecha incircuncisión. Cuando viene la palabra y nos dice lo que debemos de hacer y luego recibimos el conocimiento de la verdad y nos vamos, rehusamos aceptar la verdad, entonces ya no queda sacrificio, porque nos vamos contra la palabra. ¿Sabe usted lo que me dijo a mí un hermano? Dijo, en realidad, yo creo que lo del tacón alto es conforme a la conciencia. ¿Sabe qué le digo yo a usted? Eso es bobería. Porque es primero el mensaje que trajo el profeta. De modo que si el profeta le dijo a usted que no debe usar a mujeres spike shoes y usted dice, ¿eso depende de la conciencia? Usted me está diciendo que usted tiene la mente de Cristo mejor que la tenía el profeta.
Y aquella mujer caminó por la carretera, por el camino, hasta que llegó el tiempo que el camino se fue siendo más angosto y angosto y angosto y angosto, y ya no podía caminar y se fue a la profundidad. Se perdió, dice, por desobedecer una palabra, una sola palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Amen al Señor, hermanos. Tu circuncisión es hecha incircuncisión. El verso 26. De manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? Ahora regrésenlo. Hermanos, regrésenlo. Fíjese, ahora se voltea la cosa. Digamos, para que me entiendan, digamos que yo vengo de un fundamento o de un tiempo en el cual yo viví entre los pentecostales. Yo confieso que yo he recibido el Espíritu Santo. Confieso que yo he hablado en otras lenguas. ¿Me entiende? Ahora, entonces póngame usted en ese, el cual ha sido circuncidado. Pero entonces si no guardo yo la ley, mas soy rebelde a la ley, lo cual es la palabra, entonces mi circuncisión es hecha incircuncisión. Si estoy en la palabra, ¿verdad? Conforme la palabra aquí en Romanos. Pero ahora voltéelo al otro lado. De manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? En otras palabras, si un hermano vio, ahí está la interpretación que da el profeta de uno de los misterios en ese tiempo, el bautismo del Espíritu Santo sin sensación. La circuncisión es tipo del Espíritu Santo. Entonces un hombre viene y escucha el mensaje. Ahora, nunca ha hablado en lenguas, nunca ha gritado, nunca ha bailado, nunca ha corrido. Pero entonces hay algo en él que lo hace decir amén a toda palabra. Y se queda ahí cumpliendo toda palabra. Y obedece la palabra. Entonces su incircuncisión es tenida por circuncisión. O usted dice, hermano, está tremendo eso. No lo puedo creer. Voy a pasarme un poco. Después regreso a esto. Vamos a probarlo por la escritura. Vamos a Lucas. Capítulo 1 de Lucas. Verso 27 al 38. Voy a empezar a leer aquí. Hablando de Jesús. Antes de hablar de Jesús, voy a poner aquí el nombre de Abraham. ¿Me puede alguien ayudar? Y me dice el nombre del primer hijo de Abraham. Abraham. ¿Me puede, hermano Sergio? Ismael. ¿Me puede decir el nombre de la madre de Ismael? Alguien, por favor. Agar. ¿Me puede decir alguien el nombre del segundo hijo de Abraham? Isaac. ¿Y la madre de Isaac? ¿Me puede decir alguien el nombre del tercer hijo de Abraham? Come on now. El tercer hijo de Abraham. ¿Quién? Jesús. El profeta lo dice, la Biblia lo dice. Y si sois hijos de Abraham, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme la promesa de los herederos. Y Cristo es el hijo de Abraham. ¿Pueden decir amén a esto, hermanos? Sí, hermanos. Porque esta simiente estaba en los lomos de Abraham. ¿En dónde estábamos nosotros? En los lomos de nuestro padre. De modo que yo estaba en los lomos de Abraham. ¿Pueden decir amén, hermanos? ¿O está muy pesado? Es facilito eso, hermanos. Muy bien. Entonces, entendiendo esto, vamos a continuar, ¿verdad? Porque alguien dice que María
fue la madre de Jesús, ¿verdad? Pero en realidad, vamos a probar ahorita que María fue solamente una incubadora por el cual vino Jesús. ¿Quién es la simiente? ¿Quién es qué? La palabra. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a empezar a leer Lucas 1:27. Dice, el verso 26, hermano, para agarrar bien la línea. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios, y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. En otras palabras, porque no he dormido con hombre. ¿Correcto, hermanos? Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. En otras palabras, será hijo de Dios, entonces el padre de esta criatura será Dios. ¿Correcto, hermanos? Cuando le digo a María, ¿cómo puede ser esto? No conozco varón. Mira, María, el padre de ese niño no va a ser José, no va a ser un hombre, va a ser Dios. Por lo tanto, el hijo de ese Dios se va a llamar el Hijo de Dios. Otra vez, a leer otra vez. Y respondiendo el ángel le dijo, cuando ella preguntó, ¿cómo será esto? Yo quiero saber cómo será esto, cómo será posible, porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego le dice, y he aquí, Elizabeth tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes a ella, que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra, y el ángel partió de ella. Cuando la mujer dijo, he aquí, hágase a mí conforme a tu palabra. ¿A cuál palabra? Exactamente, la palabra de Dios. Vamos a confirmarlo. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces está diciendo el Señor que la Virgen va a concebir y va a dar luz a un hijo, y ese hijo será llamado Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios, o Dios con nosotros. Entonces, si es Dios con nosotros y es engendrado, tiene que ser el Hijo de Dios. Porque ¿quién puede engendrar a Dios? Dios no es engendrado, Dios es desde el principio, es eterno. Pero lo que vino a ser engendrado fue el Hijo de Dios. Entonces, cuando María dijo, hágase conforme a tu palabra, quiere decir que esa palabra fue aceptada por María. Y entonces sobre esa palabra vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hizo que esa
palabra brotara, lo cual la palabra hablada es la simiente original. Entonces brotó esta palabra que había sido hablada por boca de Dios, quien es el profeta de Dios, la boca de Dios, y en esta ocasión fue Isaías. E Isaías voció la palabra. Entonces esa palabra que voció el profeta, el Espíritu Santo hizo sombras sobre esa palabra, y vino el engendramiento de un varón llamado Jesús, sin sensación, sin sexo. Y le dice, pero te voy a dar otras nuevas, le dice a María, que hace 6 meses, la cual es su pariente Elizabeth, siendo una mujer estéril y que nunca había dado a luz y que ya está viejita, en su vejez, una noche se acostó a dormir con Zacarías. Cuando Zacarías fue inspirado por Dios, porque Zacarías estaba en el altar, estaba sirviendo en el altar, estaba ofreciendo el incenso en el altar. Era la escritura, cuando de repente baja el ángel y le dice, mira Zacarías, llegó el tiempo que te voy a inspirar para que tú puedas convivir con tu esposa, que está muy viejita. Ella va a concebir, se llama Elizabeth tu esposa, ella va a dar a luz, porque Juan el Bautista vino a través del sexo. Por hoy dice la Biblia que no hay profeta mayor entre los hombres nacidos de mujer, por medio de una unidad matrimonial de un viejito con una viejita, bajo la inspiración de la palabra prometida. Bendito sea el nombre del Señor. Dijo Zacarías, esto está tremendo, ¿y cómo le voy a llamar? Dijo Juan, dijo, y dudó tanto y quedó mudo. Y así mudo como fue, así fue con su mujer. Y así mudo como estaba, así engendró. Bendito sea el nombre del Señor. Y así mudo como estaba, así tuvo un hijo. Pero cuando ya nació el hijo, entonces sí, empezó a glorificar a Dios, porque Dios le había dado el nombre antes de que concibiera Elizabeth. Ahora, continúa en la escritura para llegar a lo que quiero llegar. Verso 38, capítulo 1 de Lucas. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. En aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con priesa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de mi vientre, de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Fíjate, porque he aquí como llegó la voz de tu salutación en mis oídos, cuando Elizabeth oyó todo, ¿no? Entonces yo con esto entiendo todo. Cuando María llegó a casa de Zacarías y Elizabeth, entró en la casa como eran parientes, ¿verdad? Eran primos. Entonces entró y le dijo, Elizabeth, qué cosa tan tremenda. Yo entiendo que hace 6 meses que tú estás encinta. Esto es lo que me dijo a mí el ángel Gabriel. Dijo Elizabeth, ya fui descubierta. Porque la mujer se quedaba en casa, nadie sabía que estaba esperando. Siendo una viejita, tenía 6 meses y nadie la había visto porque estaba en casa. Y luego cuando María llegó y le contó de su asunto, dijo Elizabeth, esto tiene que ser Dios el que le enseñó. Y estaba muy contenta porque Dios le había enseñado a María. Pero entonces le dejó caer el segundo golpe, la segunda bomba. Le dice, eso no es nada. Dijo, yo también estoy encinta. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Que ya por ahí te fuiste con José? No, dijo ella, es que el ángel Gabriel vino.
el Espíritu Santo hizo sombra sobre mí, y en mí ya, en mi corazón ya estaba la palabra hablada por el profeta. He aquí la Virgen concebirá. Entonces el Espíritu Santo engendró esa palabra, y en mí está el Hijo de Dios. En mí está un varón. No será una varona, no, es un varón. ¿Y cómo se llama? Jesús. ¿No será Jesús? No, es Jesús. Un varón. Y está en mí. Cuando oyó Elizabeth esto, y oyó el nombre de Jesús mencionado, entonces en ella saltó el niño en su vientre. Mire, siendo que la Biblia dice aquí que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, pero no dice ahí que también el niño. Pero siendo que la vida del niño depende de la madre. ¿Está correcto? Porque un niño en el vientre de su madre, ese niño depende de esa madre. Ahora Jesús no dependía de María. Porque en Jesús no hubo ombligo que uniera a Jesús con María. Ni tampoco hubo ombligo en Adán. Y Jesús es esa simiente que venía a sustituir aquella simiente, lo cual fue Adán. Adán era la palabra de Dios sobre la tierra, creado a la imagen y a la semejanza de Dios, conforme Génesis 1, 26, 27 y 28. Entonces, siendo que él era la palabra, y su compañera era Eva, ella debería de haber esperado que la palabra viniese a ella, que la palabra fuera sembrada en la tierra, para que pudiera nacer el otro hijo de Dios. Pero ella no esperó. Entonces Jesús fue esa simiente. No había en el ombligo, no dependía de la vida de María. Pero Zacarías sí dependía. Y cuando Elizabeth oyó esas palabras, ella supo que era la realidad, porque el niño saltó en su vientre. Porque a través de María, o de Elizabeth, perdónenme, de Elizabeth, siendo ella llena del Espíritu Santo y estando conectado con ella, el niño Juan el Bautista, también él fue lleno del Espíritu Santo. Ambos, con una bola de fuego que bajó, ambos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el niño empezó a saltar. Y lo comprueba la Escritura. Lo comprueba. Es lo que era, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Por causa de aquel hombre que no está acostumbrado a oírnos, ¿verdad? Y que aparentemente habló algo fuera de la Biblia. 1:15. De Lucas. Porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. De modo que cuando el niño saltó, es porque fue lleno del Espíritu Santo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, ella pudo entender que ahí estaba en el seno de María, Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Porque se encaró con la incubadora que tenía a Dios. El mismo que vino Juan el Bautista, dijo, viene tras mí otro más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes? En el seno de mi madre yo recibí el Espíritu Santo. Usted dice, ¿en el seno de su madre? Estaba leyendo el otro día un libro aquí de la ciencia y comprueban que un niño en el seno de su madre puede soñar sueños. Pueden soñar sueños, pueden ver visiones. Entonces, Juan el Bautista era testigo de algo que él sabía. Antes de poner pie sobre esta tierra moribunda, llena de pecado, él ya había sido bautizado con el Espíritu Santo. Y venía fogoso, predicando un mensaje de arrepentimiento. Y a los 6 meses de haber nacido él, aquí viene el Redentor del mundo, Jesucristo. Y Jesucristo es esa simiente de Abraham. Es el que sustituyó a Adán, el cual era la palabra hablada aquí en la tierra.
Entonces alguien me dice, hermano García, siendo que ya María recibió la simiente o la palabra en su corazón y el Espíritu Santo hizo sombra sobre esa simiente, entonces ahí nació la palabra, ahí murió la palabra. No, hermanos, la palabra allí nació. La simiente ahí fue engendrado, más bien, ¿verdad? Ahí fue engendrado la simiente. Porque toda simiente tiene su tiempo para nacer y tiene su tiempo para morir. Amén, hermanos. No se espanten. Toda simiente tiene su tiempo de nacer y toda simiente tiene tiempo de morir. De modo que fue engendrada esa palabra simiente. Al rato, esa palabra simiente nació como el niño Jesús, lo cual la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces empezó a andar sobre la tierra la palabra simiente, el hijo simiente, nacido de una virgen. Porque cuando Jesús nació, ella todavía era una virgen. Y el que hizo rotura en María fue la misma palabra circuncidando a María. Esa misma palabra tiene que entrar a nosotros y circuncidar nuestro corazón. Cortar todo lo malo. Entonces, cuando nació, hizo rotura, sangre fue derramada, agua fue derramada y vino el Espíritu de vida en Jesús. Y empezó a andar la palabra sobre la tierra. Entonces, dijeron los discípulos, ya llegó el tiempo. Esto está tremendo. Yo creo que ya vamos a parar el reino. Dijo, no, dijo. Cuando vinieron aquellos y dijeron, queremos ver a Jesús. Entonces les declaró, le dijo, miren, yo soy la palabra, yo soy la simiente. Cuando Adán estaba aquí en la tierra, él era la palabra, él era la simiente, él era el Hijo de Dios. Pero esa palabra nunca fue sepultada. Siendo que yo soy la palabra, esa palabra tiene que ser sepultada. Lo llevaron al Calvario, allí expiró. Y lo sepultaron en lo profundo de la tierra. Era la semilla siendo sepultada. Pero al tercer día se levantó victorioso. Amén, porque una semilla no puede traer vida, excepto primeramente muera. Tiene que estar sepultado en la tierra, porque es la ley de Dios, que cada simiente dé según su género. Y de entonces podemos ser de la misma naturaleza, porque esa vida ha regresado a nosotros. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es una señal. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted va a decir amén a toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, Señor, el tiempo se me ha ido. Meditando sobre estas cosas que tú nos has dejado en este siglo XX. Parecen locuras, Señor. Pero al escudriñar tu palabra, encontramos que todo lo que trajo este mensajero está dentro de esa palabra. Por eso dijo Jesús, yo tengo poder de poner mi vida y de volver a tomar, porque Él era la vida. Él no dependía de María. Juan sí dependía de su madre, pero Jesús no dependía de la vida, o de la vida de su madre, porque Él mismo era la vida. Y luego vino la simiente y brotó, Señor, de esa virgen. Vivió sobre la tierra. Y un día esa simiente dijo, ahora sí pongo mi vida. Puso su vida y la volvió a tomar. Porque Él no depende de nadie. Nosotros ahora dependemos de Él, Señor. Oh, bendito Padre Celestial. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es algo que nos mueve dentro de nuestro corazón. Al oír tu palabra no podemos menos más que rendirnos a ti y decir amén, así sea. Te doy gracias, Señor, por cada persona que nos escucha, Señor. Aún el esposo de la hermana Juanita, Señor, y cada uno de los oyentes. Posible es un poco pesado lo que hemos hablado en esta mañana, pero si son tus simientes, Señor, ellos van a ver que algo hay allí. Posible no lo puedan entender, pero ellos saben cuál es la atracción. La atracción es tu palabra, es tu espíritu, que estás entre nosotros, estás en nosotros y nos hablas por medio de tu palabra. Señor, presento a cada persona presente, a cada visitante, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden decir amén, hermanos? ¿No le aman, hermanos?
Levante tus manos. Adorémosle un momento. Oh Padre, dígale, te alabo, te amo, por tu mensajero que has enviado, por la palabra revelada. Lo que no entiendo, Señor, revélamelo. Que sea Dios el que nos revele su palabra. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because David love me. Amen. Número 72. Cuando la trompeta suene en aquel día final. When the roll is called up yonder, I'll be there. Number 72. Dale, Ana María. A ver qué me falta. Amen. Cuando la trompeta suene en aquel